Con cariño, con la ayuda del Señor, vamos a tratar un tema poco conocido, en realidad, o conocido muy pobremente, acerca del corazón humano, pero lo vamos a ver conforme la perspectiva bíblica. Incluso en nuestro libro que el Señor nos concedió escribir, los vencedores y el reino milenial, se toca pero muy superficialmente. Entonces, aquí vamos a tratar de ahondar con muchas citas bíblicas. Algunas nos vamos a permitir leerlas, otras solamente a citarlas, porque sería muy dispendioso. Es más, en la Biblia abunda mucho más de las citas que vamos a exponer. La palabra y el concepto de corazón en realidad goza del privilegio de ser de lo más usado en los idiomas y en las civilizaciones más avanzadas de la humanidad, pues resulta que el corazón es el centro mismo de la persona humana. La Biblia está repleta de testimonios acerca de este tema. Por ejemplo, en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? También el Señor en Mateo 15, 19 y 20 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces vemos que es el centro de la vida misma de las personas humanas, el corazón. El término corazón viene del griego cardia. En griego, corazón es cardia, de donde derivan muchas palabras, por ejemplo, como cardíaco, cardiología, cardiólogo y otras de ese tipo, debido a que el corazón es el principal órgano de la existencia física de las personas. Como dice en Levítico 17:11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y es lo que bombea el corazón. El corazón es, pues, el asiento de la vida física, de la vida corporal. Les recomiendo también las citas de Hechos 14:17 y Santiago 5:5, para que cada uno la pueda leer privadamente. Pero en las Escrituras, la palabra corazón es utilizada para designar el centro mismo, la integralidad, el meollo, la esencia de todas las cosas. No obstante, nuestra intención aquí, en este corto estudio, es referirnos al centro mismo del hombre, que no solo se refiere al órgano central
de su estructura física, como todos conocemos, y orgánica, sino que figuradamente se refiere al centro mismo de su personalidad. El corazón es el centro de la personalidad de todos nosotros, es decir, de su alma. El corazón es el centro del alma, o sea, toda la vida mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales y volitivos. Porque el alma tiene esas tres partes, o sea, esas tres facultades. Dejamos claro, pues, que para entender el verdadero alcance de las funciones del corazón humano, es necesario convencernos de que el hombre es un ser tripartito. Es decir, que además del cuerpo físico, el hombre está compuesto de alma humana y de espíritu humano. Cuerpo, alma y espíritu. La Biblia revela, pues, que en el hombre converge una tricotomía. Y voy a leer dos citas bíblicas para fundamentar esta aseveración. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, de ya llevamos alma, espíritu y cuerpo, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. También Pablo, en la primera Tesalonicense 5:23, escribe: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Donde dice espíritu hay una coma, espíritu, coma, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, además del cuerpo, entonces el hombre está integrado por un hombre exterior y uno interior. La Biblia lo dice bien claro, sobre todo en las cartas de Pablo. Entonces, cuando dice que nos revistamos, nos despojemos del hombre exterior y nos revistamos del interior. Entonces el corazón es el núcleo de la vida del hombre exterior, es el núcleo de su ego, lo determinante de su carácter y su relación con las demás personas y las cosas de este mundo. Pero el corazón también es el centro de su espíritu, no solamente de su alma, es también el centro de su espíritu y de su relación con Dios, es decir, del hombre interior. Entonces, el centro del hombre exterior y también del hombre interior. Por eso, dependiendo del grado de conocimiento y relación con Dios, se va determinando bien esos dos hombres que la Biblia relaciona en sus páginas. La Biblia revela con toda claridad
que el núcleo mismo de la depravación humana, o sea, su centro álgido, es el corazón. Eso se debe a que el hombre nace a este mundo bajo el poder de la muerte. Esa muerte que sobrevino como producto del pecado. Y esa es la esencia misma de la vida íntima del hombre, y sobre todo en este caso del hombre sin Dios. Por eso no nos extrañe que el pecado pues contamine al intelecto, lo deforma, el pecado va deformando la forma de pensar de las personas, y los pensamientos del hombre entonces sean dominados por la perversidad. Igualmente el pecado contamina las emociones humanas, que también están en el alma, y sobrevengan los odios, y sobrevengan los sentimientos perversos. Pero también el pecado contamina la voluntad del hombre, y su accionar se incline por el mal. Por naturaleza el hombre sin Dios se inclina por el mal. Por esa causa el Señor dice en Proverbios 2, la primera parte del versículo 2 de Proverbios 2 dice: si inclinares tu corazón a la prudencia. Ahí podemos apreciar que desde las páginas del Antiguo Testamento el corazón comprende tanto lo intelectual como lo emocional y la voluntad en el hombre. De manera, hermanos, que en las páginas de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, corazón es la palabra más completa para indicar todas las facultades del alma humana, como los sentimientos, la voluntad y el intelecto, así también como las facultades del espíritu humano. Las facultades del espíritu humano son la conciencia, la intuición y la adoración, porque el espíritu humano fue dado por Dios para tener relación precisamente con Dios. Por lo tanto, al referirnos al corazón humano, también se está señalando al hombre interior, al hombre esencial, esa porción de la personalidad humana regenerada que posee los medios naturales por los cuales, por el conocimiento que ya tiene de Dios, cada hombre debería elevar su comunión y adoración a Dios a niveles superiores en gratitud, en acción de gracias. Entonces vamos ahora a referirnos concretamente al corazón como el asiento del alma. En primer lugar, entonces la parte del hombre que determina su personalidad es el alma. Y el corazón es el asiento del alma del hombre. El corazón es pues la palabra más completa para identificar todas sus facultades, como los sentimientos, la voluntad y el intelecto del hombre. Vamos entonces a ver primeramente el corazón como asiento del intelecto. Cada persona expresa lo que piensa. Luego en el corazón es el asiento de la mente humana, porque el corazón piensa. En Romanos
10, versículo 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, o sea, no pienses en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Ahí vemos que el corazón es el asiento de los pensamientos y de las percepciones. Les doy unas citas aquí, no las leo porque nos haríamos muy largo este estudio. Dice en Juan 12:40, pueden consultarlo, y también en Efesios 4:18. Son citas que cada quien puede anotar y consultar por sí solo. Pero en Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios, que ya leímos hace rato, dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón, entonces, es el asiento de los poderes del raciocinio. Cada persona tiene su forma de raciocinar. Y les doy las siguientes citas para que la noten: Marcos 2:6 y Lucas 24:38, cuando iba el Señor camino de Maús. El corazón también tiene la facultad de ser el asiento de la imaginación. Lucas 5:51. No puedo leer todo porque se nos haría muy largo. El corazón es revelado como paralelo a la inteligencia. En Romanos, que ya lo leímos, pero es importante repetir, en Romanos 10, podemos leer un poco los versículos 6 y 8. Dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Dice el versículo 6. Y en el 8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces el corazón es paralelo a la inteligencia. En Mateo 9:4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? En Mateo 13:15, el Señor también lo dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces el corazón piensa, raciocina, el corazón entiende. Ese es algo maravilloso lo que la palabra de Dios nos revela acerca del corazón. La seria aseveración de que el corazón, como centro álgido del pueblo, se haya engrosado o se haya engordado, implica la idea de una condición caracterizada por la comodidad. Es decir, el pueblo de Dios se inclinó por el lujo. El pueblo de Dios se inclinó por la satisfacción
con las cosas de este mundo. El pueblo de Dios fue haciendo al individuo insensible a las cosas que se refieren al reino de los cielos. Y son el pueblo de Dios. Allá se refiere a Israel, pero también se puede aplicar a la iglesia. Y el reino de los cielos en última, eso es lo importante. Esto tiene como resultado entonces un pueblo insensato, un pueblo desatento, un pueblo incapaz de responder y reaccionar ante los intentos de Dios de enseñar y dirigir sus vidas. Dios quiere dirigir nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestras vidas. Pero el pueblo de Dios está inclinado hacia las cosas de este mundo. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, que ya leímos al comienzo, pero es importante repetirlo. Salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, en el corazón primero se piensan estas cosas, luego entran a las emociones, hacen parte de las emociones y por último a la voluntad, para actuar conforme se ha pensado y se ha sentido. Como el corazón es la sede y fuente de los pensamientos, de los procedimientos internos del hombre, es en el interior del hombre donde se originan y desde donde proceden las cosas que realmente lo contaminan ante los ojos de Dios. Y eso muchas veces es exteriorizado mediante las palabras brotadas a través de la boca. En las religiones desorientan a las personas pensando que Dios se agrada con ritos y se agrada con esas tonterías y supersticiones. Pero aquí está diciendo que brota del corazón de las personas esa maldad. Entonces eso significa que mediante la conversación podemos comprender. Cuando tú te encuentras con una persona, escúchala. Mediante lo que esa persona conversa, allí podemos comprender el estado general del alma de esa persona. Escúchala. No te apresures a hablar. Deja que esa persona hable y tú mismo recibirás y comprenderás el estado general de esa persona. Asimismo, podemos saber cómo va progresando o va retrocediendo espiritualmente una persona. Porque las palabras descubren los pensamientos. Está en tu boca y en tu corazón, dice la Biblia. Deseos, los pensamientos, deseos y acciones de los hombres. Eso es descubierto a través de la misma boca. De manera pues que toda iniquidad se concibe primero en el corazón. Leamos en Lucas 1:51. Dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Eso está allá en una oración. En Lucas 21:14 dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Eso habla con mucha claridad. En Juan 12:40 dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos
y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. En Marcos 2:6 estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ese cavilar es pensar. Y dice en Filipenses 4:6, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, las leyes de Dios, es decir, sus principios celestiales, son escritas en el intelecto del corazón. Hebreos 8 es un capítulo que está tratando lo que dice Jeremías 33 acerca del nuevo pacto. Entonces, en el versículo 10 de Hebreos 8 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces en el corazón se puede entenebrecer el entendimiento queda entenebrecido, lleno de tinieblas en el corazón de una persona. En Romanos 1:21, ese capítulo es muy interesante, dice, pues habiendo conocido a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas. Entonces habla de la necesidad del razonamiento del corazón humano, como producto de una mente depravada que comienza inventando ideas, o sea, especulando, y así los hombres pervierten y cambian la verdad de Dios por la supuesta verdad humana. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, se lee los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pues una persona puede leer la Biblia y no entender nada. Nótese que estamos leyendo el versículo 15, pero en el versículo 14, si tú lo ves en la Biblia, la ceguera era atribuida a la mente. La palabra corazón se usa para hacer alusión al hombre vital, al hombre interior, pero también al hombre emotivo. Y a menudo indica la sede de la inteligencia y la imaginación o la voluntad. Es un poco pesado este estudio porque hay que leer mucho la palabra, pero es importante. En la 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa luz que resplandeció en nuestros corazones
conlleva una doble connotación, pues a la vez que ilumina nuestro entendimiento, ese entendimiento inteligente, también es un poder divino que brilla en nuestro interior. En la conversión de Pablo, en esa conversión que se manifestó allí en el camino de Damasco, allí hubo una gran manifestación de un maravilloso esplendor divino, que él inclusive le cegó sus ojos físicos, pero a la vez hubo una gran iluminación espiritual para este hombre, por el conocimiento íntimo de Dios. Eso fue, ahí se ve esa doble connotación. Entonces, hasta aquí vemos que el corazón es la sede del entendimiento, del intelecto de nosotros los humanos. Ahora veamos el corazón como sede de los sentimientos. Al igual que el alma, el corazón es el asiento de los afectos y sentimientos humanos, de sus reacciones como la tristeza, por ejemplo, los afectos, el odio, el amor, las cavilaciones, la nostalgia, la amargura, en fin, eso es largo de enumerar los sentimientos o emociones en nosotros los humanos. Hay muchas citas bíblicas, pero algunos los leo, otros solamente les menciono dónde están. Afectos, lo puedes encontrar en Lucas 24:32 o en Hechos 21:13. Deseos del corazón, en Mateo 5:28 o en la segunda de Pedro 2:14. Dolor en el corazón, podemos leer Romanos 9:2, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. En Romanos 9:2, ese lo escribe el apóstol Pablo. Tristeza, lo podemos leer en Juan 16:6, dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Gozo, podemos leer Juan 16:22. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Algo parecido también se puede conseguir en Efesios 5:19. Compunción. Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Turbación en el corazón. Juan 14:1, donde el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esta parte de los sentimientos en el corazón es larguísimo. Merece tratarlo con detenimiento, pero entremos ahora al corazón como asiento de la voluntad. O sea, el corazón tiene intelecto, sentimientos y voluntad. Son facultades del corazón. La voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta.
Yo decido lo que voy a hacer y lo ejecuto. Eso se llama voluntad. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso es voluntariamente. Entonces aquí se refiere a una obediencia voluntaria, una obediencia salida del corazón, porque el Señor no obliga a nadie. En la 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces las intenciones del corazón indican sus motivos íntimos. Exteriormente podemos parecer dedicados a nuestro trabajo, podemos parecer celosos por la causa de Cristo. Eso es fácil hacerlo parecer. Pero en el interior podemos ser totalmente egoístas. Podemos estar gobernados, dominados y obsesionados con nosotros mismos por nuestro confort personal y no comprometidos por la persona del Señor Jesucristo. Entonces, haciendo uso de su libre albedrío, porque Dios nos ha dado un libre albedrío, el corazón puede ejercer su elección moral y espera el Señor que la ejerza. En la 1 Corintios 7:37 dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Entonces vemos cómo se ejerce la voluntad en el corazón. También, hermanos, tiene que ver con la voluntad los propósitos. Dice en la 1 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Mire que eso se refiere a llevar la ofrenda a la iglesia, a las reuniones, a la congregación, a la iglesia. O sea, ahí no dice, cumple con la ley de llevar tus diezmos. No, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ejerciendo la voluntad, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es con alegría que llevamos lo que llevamos, y como en el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, pues el mismo Espíritu te dirá cómo ejercer esa alegría llevando lo que el Señor quiera. Ese dar aquí debe ser con un propósito generado en el corazón de un creyente que usa su voluntad, pero que también es guiado por el Espíritu Santo. Esto echa por tierra eso de estar uno obligado y encadenado a llevar unos diezmos. Ese dar no puede estar basado en nuestros sentimientos. No puede, los cuales están constantemente sujetos a alteraciones. Hoy pienso una cosa en la mañana y por la tarde estoy pensando otra, o estoy sintiendo otra. Cuando el dar es espiritual, cuando el dar es nacido de un corazón limpio, se mostrará entonces voluntario y regocijante.
También recomiendo leer Hechos 11:23. Sin embargo, es precisamente el corazón el que se oscurece. El corazón puede ser el hogar del Espíritu Santo. Lean Romanos 5:5. O la maldad puede gobernar allí también. En el corazón, lean Romanos 1:24. En Hechos 1:23, que recomendaba, es mejor leerlo, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, ese propósito es ejercer la voluntad que Dios nos ha dado. En Hechos 7:23 dice así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, esto está dentro del discurso de Esteban en el Sanedrín. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, se refiere a Moisés, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Le vino, miren, al corazón. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces ahí vemos, hermanos, un corto resumen de lo que es la voluntad y los propósitos en el corazón. Vamos a ver ahora algo que realmente no se tiene mucha información, y es el corazón, que es la sede del espíritu humano. Así como es la sede del alma humana, también el corazón es la sede del espíritu humano. Nosotros tenemos un espíritu humano donde como creyentes ahora mora el Espíritu de Dios. Dice, entonces vemos que como el espíritu del hombre, las escrituras consideran al corazón la esfera de la influencia divina. Les ruego leer Romanos 2:15 y Hechos 15:9. El corazón, al estar en el interior, contiene al hombre interior, donde mora Dios. 1 Pedro 3:4. Esto es al hombre real. Nosotros, recuérdese que nosotros somos, los hombres somos y mujeres somos seres espirituales. Nosotros tenemos ahora temporalmente un cuerpo, un estuche que nos retiene en este mundo físico, pero en cualquier momento lo dejamos y seguimos existiendo como seres espirituales que somos. Entonces el corazón representa el verdadero carácter, pero tiene sus habilidades para esconderlo. El corazón es la esfera de las diversas operaciones, direcciones, consuelos y confirmaciones del Espíritu Santo. La paz de Dios mora en los corazones de los creyentes, o debe morar. Por favor, lean Filipenses 4:7, Colosenses 3:15. Así como son afirmados y fortalecidos los corazones. Por favor, lean 1 Tesalonicenses 3:13, 2 Tesalonicenses 2:17 y 3:5. Mucha información tiene la Biblia acerca de lo que estamos tratando.
Aunque la Escritura revela que el Espíritu Santo mora en el espíritu del creyente, como está en Romanos 8:16, especialmente el corazón es el asiento del Espíritu Divino. Hermano, el corazón es el asiento del Espíritu Divino. En Gálatas 4:6, miren lo que dice. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, a vuestros corazones. Porque ya hemos dicho, hermano, no es que mora en el corazón y también en el Espíritu, no. El corazón es el asiento del Espíritu. Entonces allí viene a morar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque para que nadie se vaya a confundir. Lo confirma también la 2 de Corintios 1:22, cuando dice, el cual también nos has sellado y nos has dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Porque ahí está morando el Espíritu Santo, que son esas arras. En Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tan claro, ese inclusive un hermano le puso música y lo cantamos, está en el himnario, ese versículo. Bien, entonces el corazón es habitación del Espíritu Santo. Al ser el corazón habitación del Espíritu Santo, se convierte en el centro del hombre interior, desde donde los creyentes invocan a Dios. La invocación es espiritual. Claro, también interviene el alma y el cuerpo, pero el centro de la adoración y de la invocación a Dios es en el hombre interior, allá en el espíritu, o sea también en el corazón. Hay un texto que se lee mucho a veces y se enseña acerca de esto, que está en Efesios 3, y son los versículos 16 y 17 de Efesios 3. Allí dice Pablo que él dobla sus rodillas al Padre, etcétera, para que os dé, dice en el 16, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea que el Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior, donde mora Él. ¿Para qué? ¿Para qué lo fortalece? En el versículo 16 dice, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ese verbo en el original griego significa habitar, es confiadamente en su casa. Porque una persona puede estar en una casa y sentirse como un simple invitado. Hasta para abrir la nevera tiene que pedir permiso porque no es su casa. Pero el Señor quiere habitar en nuestros corazones como en su propia casa. No pedirle permiso a nadie, sino que Él gobierne en nuestros corazones. Como nos dice el Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, venga a nosotros, o sea, reina en mí primeramente. Entonces yo voluntariamente le digo al Señor que more por su Espíritu en su propia casa, que es mi corazón. Y dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, etc. Eso debemos nosotros pedirle al Señor, que tengamos luz acerca de que somos la casa que compró el Señor y Él debe aquí ordenar nuestra vida. Él debe mandar y reinar en nosotros, más que nosotros mismos, en nosotros mismos. Perdonen la redundancia de las palabras.
En la segunda carta de Pablo a Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjense, de corazón limpio invocan al Señor. Entonces el corazón es centro de adoración a Dios, porque allí es habitación del Espíritu Santo. Entonces la Biblia revela que el espíritu humano se distingue por poseer tres facultades. Pónganme cuidado. La Biblia dice que nuestro espíritu, aparte del alma, nuestro espíritu tiene tres facultades que son tres facultades o funciones que son comunión, o sea, les digo, son tres facultades principales, porque también tiene un poquito más, pero esas son las principales. Algunos dicen, pero el Espíritu Santo tiene más de eso. Sí tiene. A veces cuando una persona tiene una visión de Dios, cierra los ojos y el Señor le da la visión. Y con sus ojos del Espíritu puede ver la visión. Pero si lo abre, deja de ver la visión y entonces mira los muebles y las cosas que tiene en su cuarto. Una cosa son los ojos del Espíritu y otra cosa son los ojos del cuerpo. Entonces, esas tres facultades principales del Espíritu son comunión o también adoración, la intuición, por el cual Dios nos habla, y la conciencia. Pero lo curioso es que esas tres facultades también las encuentras tú en el corazón, un corazón regenerado, me refiero, una persona ya salva. Entonces miremos la intuición en el corazón. Entonces, por medio de la intuición, ¿qué es eso? Pues Dios nos habla por medio de la intuición. En la oración tú le hablas, pero por medio de la intuición Dios te habla a ti. Y esa intuición del Espíritu sucede en el corazón. Y allí opera. Dice Pablo en la 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces dice, no han subido corazón de hombres porque allí recibe Dios, recibe la persona lo que Dios le habla. Mientras que el hombre no recibe revelación alguna de Dios, la palabra corazón aquí apenas indicaría el mero intelecto natural del alma. Pero cuando Dios le habla al hombre y le revela algo, involucra también al espíritu, al hombre esencial. Ningún ser humano ha podido entender en su propia alma, miren la palabra que uso, alma, no ha podido entender cuál es su destino. Nadie sabe su destino. La otra vez veíamos a un artista decir, famoso, no, yo no me quiero morir porque no sé para dónde voy. Entonces, porque en su alma no lo puede entender. Y a veces ni siquiera así se lo dicen. Pero Dios nos revela sus misterios a través de su Espíritu Santo. Y el hombre se fortalece interiormente para comprender, aunque sea parcialmente, esta revelación divina. Podemos notar en el pasaje de Efesios 15 y siguientes que los hermanos pueden leer. No podemos leerlo todo porque se nos haría muy largo.
Entonces ya hemos visto el corazón como centro de la intuición. Miremos ahora el corazón como centro de la comunión, o sea, la adoración. En Efesios 5:19 dice, alabando al Señor en vuestros corazones. El enfoque aquí está en el intelecto y las emociones del ser humano, pero también mucho más que eso, es el espíritu humano que expresa alabanza y acción de gracias al Salvador desde el corazón, como el órgano de la alabanza espiritual. En Colosenses 3:16 dice, cantando con gracia en vuestros corazones. También la Biblia revela que el Espíritu Santo mora en el creyente, como lo leímos en Gálatas 4:6, pero repitámoslo. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es en este nivel profundo del ser humano que el Espíritu Santo obra y transforma al creyente a la imagen de Cristo. Esta no es una característica superficial que se difiere de las acciones provocadas por las demandas severas, pero sin vida de la ley mosaica. La ley mosaica era severa, pero nadie la podía cumplir, ninguno, porque no tenía al Espíritu Santo en sus corazones. Entonces, veamos ahora el corazón como asiento de la conciencia del Espíritu. Ya hemos visto como el centro de la intuición, luego de la adoración o comunión, y ahora vemos de la conciencia del Espíritu. Dice, la conciencia, que algunas personas dicen, pero ¿qué es la conciencia? Es la facultad del espíritu humano, mediante la cual llegamos a conocer la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto para regir nuestras vidas. ¿Cierto? La conciencia se va iluminando a medida que se va integrando Dios esos propósitos con nosotros. Y dependiendo de ese conocimiento que vamos adquiriendo, que Dios nos va dando, la persona puede llegar a experimentar un sentido de culpa delante de Dios. Nosotros mismos no nos conocemos, Dios sí nos conoce. Entonces, mediante la conciencia nos va revelando quiénes somos para que nosotros nos arrepintamos. Pero ese conocimiento que Dios nos va dando se va percibiendo mediante un proceso. Eso no es de un solo golpe. Hasta que se llega a distinguir lo que se considera moralmente bueno o malo. Antes decíamos que era bueno lo que era malo, ahora vemos que era malísimo. Y decimos, ni siquiera me quiero acordar de eso, Señor, pero antes no lo pensábamos así. Pero ahora hay un conocimiento divino que va entrando en nuestra conciencia. Y cuando la conciencia llega a estar suficientemente iluminada, está en capacidad de condenar lo malo y evitarlo. E impulsa a la persona a obrar en lo correcto. Es como una cortina espesa que tú tengas en la sala de tu casa. Si la tienes cerrada, pues no se ve nada. A medida que la vayas abriendo con cuidadito, se va a ir mirando, uy, yo casi piso esto, no lo veía, porque antes tu conciencia estaba oscura, no veías nada. Y podías caer en cualquier tropiezo. Entonces, en su forma más elevada,
La conciencia es una facultad del espíritu, es decir, la verdadera inteligencia y guía del hombre, que él conoce inherentemente por su propia experiencia y testimonio. Dios nos da la oportunidad de irnos iluminando la conciencia con nuestra propia experiencia y nuestros propios tropiezos. Guiados por Dios, claro está. Y una vez que se mejora empírica y racionalmente, la conciencia se convierte en el código moral del universo. La conciencia funciona a través de la mente, que viene a ser como una gruesa cortina que se va abriendo, como les decía ahora ratito, en forma lenta, el código, mientras va permitiendo penetrar la luz al recinto. Lo que explica la mención de Pablo de los pensamientos que aprueba o acusa. La conciencia lo aprueba o lo acusa, tanto a sus propios poseedores como a sus semejantes. Entonces, ya podemos ir comprendiendo, hermanos, que la conciencia es un vehículo natural de la razón, pues la conciencia puede utilizar la información dada por la razón en sus cálculos morales. Recuerden, hay una porción de la Biblia que conocemos mucho, que está en Juan 16, del 8 al 11, que no vamos a leer, donde allí se revela que el Espíritu Santo aparece usando en el interior de los hombres el contenido de su conciencia moral, donde dice que el Espíritu Santo convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, etc. El Espíritu Santo, más allá de la evidencia provista por la naturaleza o por la razón natural, desarrolla dentro de los hombres la conciencia del bien y del mal, dejándolos moralmente sin excusa. Eso lo usa el Espíritu Santo en las personas. Y esa labor del Espíritu Santo capacita a la conciencia del corazón con suficiente conocimiento y con suficiente luz para que ejerza su labor de reprensión en el hombre. Cuando dice que la conciencia acusa. Como lo dice allá en la primera de Juan 21, describe brevemente las facultades naturales del hombre, facultades asentadas en su corazón que le permiten conocer a Dios y tener una comunión natural con Dios. Pero lo que pasa es que esas facultades han sido pervertidas por la degeneración progresiva debido al rechazo intencional del conocimiento de Dios. Las personas rechazan intencionalmente a Dios. El hombre gozó de la amistad con Dios, eso lo sabemos nosotros, pero el hombre cayó en el pecado y sobrevino la distorsión de la verdad, cuyo resultado fue el primer cambio del hombre, de su armonía original que disfrutó con Dios. Cuando el hombre pecó y el Señor empezó aquel día a preguntar, nadie dijo, yo tengo la culpa, dije, la mujer que me diste. Entonces, no, pues, ¿y tú qué? No, el diablo me engañó, y tú, no, pues, todos echándole la culpa a otro. En Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Espero que los hermanos tengan paciencia, pero
es bueno que tengamos una información bastante completa acerca de lo que estamos tratando. La obra de la ley está escrita en el corazón del hombre. Ahora, esta ley de la conciencia es parte del corazón. Recuerden que la ley antes estaba escrita en piedra y en papiros. Ahora está escrita en el corazón del hombre. O sea, el hombre interior, y no puede ser ignorada porque la conciencia misma los acusa o también los puede también defender. Dice, la ley escrita en sus corazones. Esto contrasta con la ley de Moisés, escrita en tablas de piedra y luego en libros sagrados, en rollos. Pero estas palabras enfatizan igualmente la permanencia y la realidad de esta ley hoy, así como su verdad distinta. Por favor, les ruego que lean 2 Corintios 3, los versículos 7 y 8 y Jeremías 31, 33. En Mateo 5, 8, donde están las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los de limpio corazón. Esta limpieza de corazón indica la ingenuidad de mente, cuando tiene un propósito sincero y puro. El Salmo 24, 3 y 4 evidentemente es el texto básico de esta bienaventuranza. Podemos comparar la bienaventuranza de Mateo 5, 8 con el Salmo 24, los versículos 3 y 4. Ojalá hagan esa comparación. Entonces los líderes judíos del Antiguo Testamento enfatizaban con insistencia sobre la pureza ceremonial, la pureza de la forma, la pureza externa, la pureza de la ley. Pero Jesús nos muestra aquí que Dios se interesa por el corazón, es decir, por el interior del hombre, en lo que se refiere a su carácter. Dios se interesa por la condición misma del ser, no por los rituales. La justicia debe ser el principio que guía la vida y que crea en el hombre interior una condición que resulta en contacto con Dios y en transformación a la imagen de Cristo. No nos podemos contentar con ir a misa los domingos y fiestas de guardar y ya Dios se contenta, está dichoso con nosotros. No, es un cambio interior en nosotros, es lo que Él quiere en nuestro corazón. Llegar a ser limpio de corazón es imposible sin la ayuda del poder y del contacto del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ser limpio de corazón a la postre es el resultado de la regeneración, del nuevo nacimiento a la vida espiritual. No es matricularnos en una religión, es nacer de nuevo. La personalidad humana es en sí misma, carece de esa inclinación que prepara al creyente, haciéndolo apto para recibir la visión beatífica. El alma no puede por sí sola. El propósito de la vida cristiana no es precisamente cumplir con los preceptos de una religión, olvidémonos de eso, sino posibilitar esa experiencia de tener un corazón limpio para Dios. Así como nosotros nos preocupamos por tener una vivienda, una casa limpia, ¿cuánto Dios quiere que su casa esté limpia? En Mateo 19:8 le dice el Señor, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y en Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí vemos que el corazón es el centro mismo de la persona humana y esa dureza es la rigidez como resultado natural de aquella que
de aquellos que no quieren arrepentirse, de aquellos que se niegan a inclinarse ante el impulso divino. Entonces el resultado es una condición espiritual cristalizada, una condición espiritual callosa, cuando el corazón debe ser el más flexible de todos los órganos. Un corazón endurecido y rígido no puede aceptar la gracia divina. En Marcos 4:15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, los corazones endurecidos. Se usa corazón de manera figurada para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. La Biblia declara que la depravación humana halla su asiento en el corazón, debido a que el pecado es un principio que halla su asiento en el centro de la vida interior del hombre, contaminando por ello todo el círculo de sus acciones. Como lo leímos al comienzo en Mateo 15, 19 y 20. También las Escrituras consideran el corazón como la esfera de la influencia divina. Ok, así como existe un órgano en el cuerpo llamado corazón, el que bombea la sangre, lo mismo ocurre, por ejemplo, con los ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice en Efesios 1:18. Entonces se refiere a los ojos del corazón. Esta expresión significa espiritualmente discernimiento sobre verdades básicas. Es interesante que normalmente ojos estaban vinculados al alma, a la psique, y también a la mente, nous. La Biblia revela pues que los limpios de corazón verán a Dios, y es con el corazón que el hombre busca justicia. Ya vamos terminando. Entonces surge una pregunta, hermano. ¿Estos ojos del corazón necesitan ser iluminados? Claro que sí. Nada necesita la luz con tanta urgencia como los ojos del corazón humano. Y nada es tan fácil, porque en realidad iluminar un alma oscurecida por el odio y cegada por los deseos impuros, esto requiere una pedagogía humana. Solo Dios puede darle a un hombre un corazón nuevo. Como dice David allá en el Salmo 51, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Veamos entonces el corazón también, para terminar. El corazón es también el asiento de la fe. Ya lo leímos en Romanos 10. En el versículo 10 de Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Se cree, o sea que es el asiento de la fe. En Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. También en Hechos 8:37 dice, Felipe dijo, eso cuando iba en el desierto con un eunuco, Felipe le dijo al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. También es el asiento del perdón. En Mateo 18:35 dice, así
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y por último, hermano, el corazón es el asiento de la humildad. Así como es el asiento de la soberbia, también el asiento de la humildad. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Nosotros mismos tenemos que tener conciencia de que tenemos limitaciones, tenemos debilidades, y entonces debemos de obrar conforme a este conocimiento que tengamos de eso. Y cuando somos conscientes de esa realidad, nosotros estamos diciendo sin pronunciar la palabra de que somos humildes. Dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso debemos de pedírselo al Señor, que nos ayude a comprenderlo y a vivirlo, a dejar que el Señor transforme nuestras vidas conforme su voluntad. Amén.